Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? En la clase de hoy día vamos a ver, bueno, vamos a comenzar a ver una nueva unidad, ya que es la que corresponde a la unidad 2. ¿De qué se va a tratar esta unidad? La unidad 2 es sobre las etapas del desarrollo humano. Es decir, vamos a conocer por todos los procesos y todas las etapas que pasa el ser humano a lo largo de su vida, ¿ya? Y que son importantes porque cada una conlleva cambios físicos, psicológicos, etcétera, y sobre todo cambios conductuales y de comportamiento, ¿ya? El objetivo es conocer cuáles son las etapas de desarrollo del ser humano y cómo se caracteriza cada una. ¿Ya? Que la próxima clase los vamos a ver en profundidad cada uno. Hoy día vamos a hacer la presentación, ¿cierto?, de la unidad y del tema. Pregunta general, ¿siempre hemos sido iguales? La verdad es que si uno lo piensa, claramente no hemos sido iguales toda la vida, ¿ya? Desde que nacimos, partiendo por nuestro tamaño, nuestro peso y nuestras características físicas, ¿cierto? Nunca han sido las mismas, ¿ya? Desde que somos bebés, ¿cierto? Pasamos a la infancia, en la adolescencia o pubertad, ¿cierto? Adultez y vejez, las personas van experimentando, ¿cierto? Distintos cambios. Ya obviamente los que más notamos nosotros son los cambios físicos, ¿sí? Que son obviamente los visibles, lo que uno ve, porque obviamente yo ya no soy la misma que cuando nací, obviamente, ¿cierto? Al igual que ustedes, ¿sí? Entonces es súper importante que entendamos que las etapas de desarrollo se van dando porque el ser humano cambia, naturalmente cambia, y eso va a depender de la etapa en la que se encuentre y el proceso en el que se encuentre. Cabe destacar, chiquillos, que en cada etapa, ¿cierto? Hay distintas características, pero va a depender de cada uno cómo las vaya adquiriendo. Por ejemplo, las personas que están en la pubertad, ¿cierto? O en la adolescencia, puede que algunos empiecen a entrar en esta etapa a los 13 años, a los 14, pero puede que otras personas empiecen a entrar a los 15 o 16 años, ¿ya? Eso va a ser relativo y va a depender del cuerpo de cada persona. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto de la edad? Porque cuando una persona pasa desde la niñez, ¿cierto? La infancia, la niñez, hasta la pubertad, hay cambios demasiado significativos que obviamente los vamos a revisar más adelante, principalmente cambios físicos, ¿cierto? Que inciden, obviamente, en el cambio brusco de etapa, ¿ya? Por ejemplo, en los niños el cambio de voz, aparecen los vellos, ¿cierto? Tanto la barba como vello púbico, etcétera. Ya distintos cambios que si uno hace comparación de cómo era mi cuerpo, ¿cierto? En la infancia, ¿sí? Es muy diferente a la adolescencia, ¿ya? Entrar en el proceso de adolescencia, chiquillos, adolescencia y pubertad, digo, es un proceso bastante complicado, ¿sí? Porque conlleva varios factores. Uno como que se está preparando, ¿cierto?, para la vida adulta. Ya dejaste de ser niño y de no preocuparte por nada, sino que ahora empiezas a tener distintas preocupaciones, distintos labores, ¿cierto?, distintas actividades, ¿ya? Tiene distintos gustos, porque por ejemplo a la edad cuando son chicos, primero, segundo, tercero básico, lo más probable es que no estén interesados, ¿cierto?, en las niñas, en los niños, ¿cierto? Porque obviamente están en una etapa en donde se prioriza el juego por sobre las relaciones afectivas, ¿ya? En cambio, ¿cierto? Cuando uno va creciendo, va ampliando el rango, ¿cierto? Va priorizando otro tipo de cosas, no solo jugar, sino que también van priorizando las relaciones afectivas amorosas, ¿sí? Las relaciones sociales, que es decir, con los amigos, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Siempre hay cambios, y esto es importante. ¿Desde cuándo están estos cambios? Desde siempre. Inclusive aquí yo cité, ¿cierto? Y voy a citar a Darwin, que él habló en algún momento sobre la teoría de la evolución. ¿Por qué hago el símil con esto? Porque desde que nosotros conocemos al ser humano, o todo lo que conocemos, ¿cierto? Siempre han habido cambios. El primer Homo sapiens no siempre fue Homo sapiens, probablemente y seguramente debido a la teoría de las evoluciones, ¿cierto? Se dice que, no sé, el Homo sapiens antes no era una persona que estaba bípeda, que no estaba parada en dos patas, ¿cierto? Que andaba en cuatro patas, ¿sí? Que no utilizaban el dedo pulgar.
De hecho, se dice que cuando el ser humano empezó a utilizar el dedo pulgar, su vida cambió totalmente, ¿ya? Entonces siempre ha habido cambios, siempre hemos estado expuestos a cambios, ¿ya? La etapa de desarrollo principalmente es cuando es más notorio pasar de una etapa a otra, ¿sí? Infancia, adolescencia o pubertad, pubertad, adultez, ¿ya? Les puse acá que si nosotros comparamos, ¿cierto? Como cuando éramos pequeños, por ejemplo, primero básico, segundo básico, cuando llegaron al colegio, supongamos. Y cómo son ahora en sexto básico, ustedes van a notar, la primera diferencia es el tamaño. Antes eran más pequeñitos, ahora son más altos, ¿cierto? Pero también se van a dar cuenta que el cambio en los gustos, en las cosas que les gustan a ustedes también son diferentes. Porque, por ejemplo, cuando iban en primero y segundo básico, lo más probable es que ustedes lo único que les importaba era correr, saltar, jugar, ¿cierto? Y ahora probablemente en sexto básico ya no es así. Probablemente hay otras cosas que les importen a ustedes y es porque hay un cambio de etapa, ¿ya? Es súper importante identificar, ¿cierto?, en la etapa en la que se encuentran. Y aquí vamos con la etapa de desarrollo en general, ¿cierto? Es importante reconocer cambios físicos, psicológicos y sociales, que a la siguiente diapo les voy a explicar qué son cada una, ¿ya? Tenemos aquí, esta es una línea, un resumen de lo que son las etapas del desarrollo. Yo en la próxima clase vamos a explicar con detalle cada una, ¿ya? Primero tenemos obviamente la gestación, que cuando nosotros nos formamos y estamos dentro de nuestra mamá, ¿cierto? Luego tenemos la etapa de la primera infancia, que empieza a partir desde el año, desde un año en adelante, ¿cierto? Que obviamente nosotros aprendemos todo lo que sabemos hasta hoy, casi la gran mayoría, ¿cierto? Caminar, hablar, ¿cierto? Nos cambian los dientes, se van nuestros primeros dientes de leche, ¿cierto? Etcétera. Y todo este proceso ocurre en la infancia. Tenemos la infancia, la primera infancia, ¿cierto? Luego tenemos la adolescencia, que yo siempre dejo adolescencia y pubertad como una etapa que se da a la par, ¿ya? Cuando hablamos de pubertad, chiquillos, es aproximadamente desde los 12 años, ¿sí? Les dije que dependía la persona, si le daba a los 12, a los 13, a los 14, etcétera, ¿ya? Va a depender de cada niño o niña, ¿sí? Pero desde los 12 en adelante podemos considerar que ya existen grandes cambios a nivel físico, a nivel de gustos, a nivel de relaciones sociales, etcétera. Estamos aprendiendo a conocernos, ¿cierto? Estamos aprendiendo a cómo establecer relación social con otra persona, cómo comportarnos en ciertos lugares, ¿sí? Aprendemos normas que sabemos que no las podemos transgredir, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Es un mundo de cambios en la adolescencia y pubertad, ¿ya? Yo siempre marco bien la diferencia entre estos dos, pero que van a la par. Siempre digo que pubertad son los cambios físicos que tiene el niño y la niña, y la adolescencia, que da a la par de la pubertad, es el cambio de gustos, ¿sí? Es donde yo me empiezo a autoidentificar con algo, ¿no? Con alguna corriente o con algo que me haga sentido y me haga decir, yo esta persona voy a ser de aquí en adelante, ¿ya? Luego, aproximadamente desde los 20 años en adelante, ya pasamos a la madurez o adultez, en donde obviamente nuestra vida cambia totalmente a lo que es la adolescencia, ¿cierto? Obviamente adquirimos mayor responsabilidades, ¿cierto? Lo que nos importa ahora es, ¿cierto?, poder llevar una vida sustentable, una vida cómoda, ¿sí? Probablemente tener familia, hijos, ¿cierto?, que poder criar, etcétera, ¿ya? Nuestras decisiones en la adultez tienen que ser más maduras, ¿sí? Y nuestros pensamientos son diferentes, ¿ya? Y finalmente tenemos la última etapa de desarrollo, que es la vejez, ¿sí? Que es la etapa cúlmine, ¿cierto?, del ser humano. Es en esa etapa en donde uno dice, ya dejé, ya hice todo lo que tenía que hacer en mi vida, ya trabajé, ya tuve hijos, ya tuve nietos, etcétera, etcétera, y ahora solamente me dedico a disfrutar lo que me queda de vida. Suena triste, pero así es. Me dedico a disfrutar lo que queda de vida, ¿sí? Y a vivir sin problema. Ojalá pudiera ser así, que no siempre es así, pero ese es como el ideal de estar en la etapa de la vejez, ¿ya? ¿Qué es lo que cambia en el ser humano? Primero, obviamente, físicamente,
¿cierto? Cambia a lo largo de las distintas etapas, ya cambios físicos que va creciendo, en los hombres, como les decía, la aparición del vello, ¿cierto? El tema de la voz, ¿sí? Con respecto a lo social, obviamente cambia porque es muy diferente la forma de comunicarse que tiene un bebé, un niño, un adolescente y un adulto. Son procesos que va pasando en donde va identificando cuál es la forma en la que quiere relacionarse con los demás. Lo social es todas las relaciones que yo puedo establecer, no solo amorosas, sino que con mis amigos, con el trabajo, con los profesores, etcétera. Y en lo psicológico, que es uno de los más importantes, chiquillos, ¿cierto? Dentro de la adolescencia, es donde yo empiezo a buscar mi identidad. ¿Quién soy yo? ¿Con qué me identifico? ¿Qué cosas me gustan? Por ejemplo, ¿qué música me gusta? ¿Qué equipo de fútbol? Estoy inventando, ¿cierto? Pero yo empiezo a formar mi mente y a formarme como soy y como me veo ahora. Por ejemplo, me gusta vestirme de esta forma, me gusta ser así, me gusta pintarme, me gusta, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, todo esto va de la mano, ¿sí? Todo esto es importante al momento del cambio, ¿ya? Obviamente, bueno, aquí les presento como un esquema, ¿cierto? Que simplifica más o menos lo que yo he estado hablando hasta el momento, que tiene que ver con las etapas de la vida, ¿cierto? Las etapas del desarrollo, paso por paso, infancia, pubertad, adolescencia, aquí están separadas, pero como les digo, para mí, pubertad y adolescencia van en la misma base. Ya uno es el cambio físico y el otro es el cambio psicológico. Y finalmente la edad adulta la etapa la más madura que uno puede encontrar, ¿ya? No voy a indagar más allá, se los voy a dejar para que ustedes lo revisen, porque de hecho esto mismo lo vamos a revisar con mayor detalle y más fácil, ¿cierto? Lo vamos a revisar, ¿sí? La próxima semana, o sea, la próxima sesión, ¿ya? Entonces, les voy a dejar a ustedes como actividad, ¿cierto? Que en su cuaderno identifiquen en qué etapa se encuentran, ¿cierto? Explicar por qué cree usted que se encuentra en esa etapa, puede ser correcto o no, ¿sí? Después lo podemos revisar. Y cuáles son las principales características que usted observa en la etapa, es decir, qué es lo que a usted más le gusta hacer, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso tiene que ver mucho con empezar, ¿cierto?, a conocer lo que yo soy, de qué se trata y hacia dónde voy. ¿Ya? Nos vemos entonces la próxima clase, que es el día viernes, en donde vamos a poder profundizar todo con mayor detalle. ¿Ya? Así que estén bien, nos vemos, cuídense mucho.